Buenos días con todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Muchachos, buenos días con cada uno de ustedes. Comenzamos a desarrollar lo que tiene que ver con esta semana. Espero que buenos días con todos. Espero que el fin de semana haya sido adecuado para ustedes, haya sido todo tranquilidad. Buenos días, buenos días, buenos días. Comenzamos a desarrollar lo que tiene que ver esta semana de clase. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? A ver, esta semana nos toca abordar ya lo que es literatura peruana. ¿Correcto? Vamos a hablar en este caso, chicos, de lo que es literatura peruana. ¿Bien? Y ya comenzamos justamente con este último periodo de la literatura. Literatura peruana. Muy bien. Ahora, hay que recordar que cuando se habla de literatura peruana se habla principalmente de tres momentos. ¿Ok? De tres momentos importantes, ¿correcto? ¿Cuáles son estos tres momentos importantes? A ver, vamos a tratar para entender por acá. La literatura peruana se desarrolla en tres momentos. ¿Muy bien? ¿Cuáles son estos tres momentos? En un primer momento estamos hablando de la época en la cual, pues, un poquito para que se pueda ver la parte de arriba. Gracias. Ya, por favor. Ya. Gracias. En este caso, hay que recordar que en la literatura peruana, un primer momento se desarrolla toda la etapa o todas las producciones artísticas y literarias desarrolladas antes de la llegada de los españoles. Ese periodo se conoce como la etapa prehispánica. La etapa prehispánica. Básicamente se va a desarrollar a partir del siglo XII hasta la época en que aparecen los españoles, ¿no? Que es el siglo XVI. ¿Correcto? 1531, ¿no? En este caso. ¿De acuerdo? 1531, 32, que es cuando aparecen los españoles en el Perú. ¿Correcto, chicos? Siglo XVI, etapa prehispánica. Posterior a eso, llega la etapa cuando los españoles se mantienen en lo que es justamente el Perú, la invasión española, la etapa conocida como la dominación española. Esta etapa de dominación española se va a desarrollar del siglo XVI hasta el siglo XIX, que es la fecha en la cual nosotros logramos la llamada independencia. ¿Correcto, chicos? Muy bien, ahí está. Perfecto. Ahora, ¿cuándo es el año de la independencia de Perú, muchachos? ¿Te acuerdas? Año de la independencia de Perú. ¿Qué año es? 1800. A ver, jovencitos. Año de la independencia de Perú. Muy bien, Julio, 1821, correcto. A partir de esa época, siglo XIX hasta el día de hoy, siglo XXI, disculpen, se va a desarrollar un periodo llamado literatura de la República. ¿Correcto? De la República. Entonces son esos tres momentos en que se está desarrollando la literatura peruana: prehispánica, dominación española y república. San Marcos pregunta principalmente todo lo que es república, casi el año. Solamente se centra en preguntar un momento de la etapa de la dominación española. Prehispánica no lo tome en cuenta, por si acaso. Prehispánica, gracias. Prehispánica no lo va a tomar en cuenta. Ahora, ¿qué etapa de la dominación española
es la que San Marcos toma en cuenta, la etapa justamente cuando vinieron a invadir, ¿quiénes? Los españoles. Por eso, esa literatura, más que una corriente, es una etapa histórica, donde los invasores, soldados, cuando llegaron a América, comenzaron a dar informe hacia la corona española de todo lo que estaban viendo. Ese informe se realizaba a través de documentos. Estos documentos eran relatos que permitían, ¿qué cosa? Informar acerca de lo que era el Nuevo Mundo. Esos documentos se llamaron crónicas, ¿ok? Por eso que esas crónicas son documentos más que literarios, muchas veces históricos. ¿Por qué? Porque de cierto modo relata lo que estaba pasando en América en ese entonces. Ahora, lógicamente, muchachos, una crónica muchas veces está tergiversada, manipulada por la, digamos así, la intención del autor. El autor muchas veces va a manipular esta crónica según su conveniencia para mostrar una imagen, a veces falsa, de lo que está sucediendo en América. Acuérdate que esta etapa literaria no va dirigida hacia los peruanos. Los lectores no son los indígenas, los lectores principalmente son la corona española. Y esta etapa, muchachos, la primera etapa que vamos a desarrollar hoy, se va a llamar literatura de la invasión. ¿Ok? Literatura de la invasión. Literatura de la invasión o de la conquista tal vez. ¿Correcto? Como decíamos, para que quede clara la idea, esta no es una corriente, ¿correcto? No es una corriente literaria. No es, ¿y por qué el profe dice que no es una corriente? Porque esto no se replica en otros países. La invasión, la invasión no es una corriente, es una etapa, un periodo histórico donde van a haber personas que relaten lo que está pasando a través de crónica. Por eso, muchachos, vamos a ver que este es un periodo literario, histórico literario, donde se retrata todo el proceso de la conquista, ¿no? Donde se retrata todo el proceso de la conquista. Una pregunta muy sencilla, muchachos, una pregunta muy sencilla. A ver, en la etapa prehispánica, jovencitos, en este periodo, ¿existía escritura? ¿Qué dicen ustedes? ¿Existía escritura en la etapa prehispánica? ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Había escritura? ¿Ah? ¿Qué opinan? Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué tipo de lengua se escribía antes de que llegaran los españoles? ¿El quechua? No. No, no había. El No quechua, existían las crónicas. no, las crónicas es cuando llegan los españoles ya. En la etapa prehispánica no existía escritura. Las historias se transmitían de forma oral, ¿correcto? Claro, era ágrafa, exacto, Tania. Era una literatura ágrafa, es decir, sin escritura determinada. ¿Cuándo aparece la escritura en nuestro país? Cuando llegan los españoles. Por eso que acá, como se dice, es el inicio de la literatura escrita. ¿Correcto?
es el inicio de la literatura escrita. Ahora, hay que recordar algo muy importante también. En este periodo, ¿qué tipo de literatura se desarrolló? ¿O cuáles fueron las... Como tú sabes, esta literatura, más que una literatura, acá hay una tendencia más que todo histórica, porque lo que se busca es retratar todo lo que fue el proceso de la conquista. Ahora, ¿cuáles fueron las especies literarias o los géneros que se desarrollaron en este periodo? Hay que tomar en cuenta eso. A ver, en primer momento hay que recordar lo siguiente, ¿no? Se desarrolló la crónica y la copla. ¿Ok? La crónica es lo que más nos interesa. La copla es un tipo de verso breve, corto, ¿ok? Estoy llamando copla. Son versos cortos, que muchas veces tienden también a informar, pero están más vinculados con la poesía, ¿ok? Quizás la copla más antigua que tenemos en América es la famosísima copla de la Isla del Gallo, ¿no? Donde uno de los soldados que estaba bajo el mando de Almagro y Pizarro va a dar información a Pedro Arias Dávila, ¿no? Gobernador de Panamá, diciéndole que estos conquistadores son seres salvajes. Pues señor gobernador, miradlo bien por entero, que allá va el recogedor y aquí queda el carnicero, le dice, ¿no? Es la copla más antigua que tenemos en América. Pero lo que nos interesa a nosotros es justamente la crónica. Muy bien, la crónica es lo que a nosotros nos va a interesar. Esto es lo que justamente a nosotros nos interesa. Sobre esto vamos a hablar nosotros. Sobre la crónica. Muy bien. ¿Qué podemos decir? Primero que la crónica pertenece al género narrativo, ¿no? Es un relato histórico del género narrativo. Vamos a colocar acá. Es un relato histórico del género narrativo. La pregunta sería, profesor, ¿una crónica es 100% objetiva? ¿Qué dicen ustedes? Si yo soy español y voy a contar lo que está pasando en América, ¿qué cosas, por ejemplo, podría yo en este caso omitir? Claro, no, la dice. ¿Por qué no es objetiva? Porque va a haber cosas que yo voy a omitir como español. Por ejemplo, ¿qué omitiría, muchachos? Omitiría quizás los abusos que hay contra los indios, ¿cierto? Por eso que hay elementos que no van a estar claros. Y más que todo también, Camila, te comento, porque muchas veces los cronistas, claro, escribo lo que me conviene. Esa es la palabra, ¿verdad? Escribo lo que a mí solamente me conviene, lo que me hace quedar bien. ¿Muy bien? Claro, porque es mi versión de los hechos, ¿no? Por eso se dice que la crónica tiene una visión parcializada y subjetiva. Visión parcializada y subjetiva. ¿Por qué es parcializada y subjetiva? Porque, como dicen ustedes, escribe lo que le conviene solamente, ¿cierto? Claro, escribe lo que simplemente a mí me interesa y lo que me conviene. Entonces, eso va a cambiar según el tipo de escritor que sea. Si es un cronista español, mestizo, indígena, también, ¿no? Ahora, además de eso, vamos a ver que por eso se dice que carece de rigurosidad histórica. Es decir, lo que escribe o lo que se cuenta no tiene objetividad. No es objetiva esto. Por eso carece, si se pone acá, de rigurosidad histórica. Es decir, no podemos creer a la crónica 100%, porque las crónicas muchas veces pueden ser distorsionadas por el autor, ¿no? Entonces, no es un tipo de documento que carece, que es 100%, no es que carezca de verdad, sino que no es 100% creíble. Hay que comprobarlo con otras crónicas, a eso me refiero, ¿no? Ahora, las crónicas, jovencitos, te comento,
tiene dos momentos importantes. En un primer momento, las crónicas van a ser escritas ¿por quiénes? Por los soldados, ¿ok? Y ahí vamos a ver que estos soldados van a dar testimonio de lo que están viendo. Por eso se dice que las crónicas en un primer momento tienen un carácter testimonial. Entonces, hay dos momentos de las crónicas, ¿correcto? Hay dos momentos de las crónicas. Un primer momento se va a llamar crónica soldadesca. Esta crónica soldadesca, ¿quiénes van a ser? Claro, ¿quiénes van a ser los creadores de estas crónicas? Los soldados. Y como son soldados, no tienen preparación académica para desarrollar una crónica. Por eso que también su lenguaje es muy rudimentario, ¿de acuerdo? Con muchos errores. Acá simplemente ellos dan informe, es como dar un tipo de documento, un informe de lo que están viendo. Por eso que vamos a ver que en esta crónica soldadesca, primero, hay un carácter testimonial. Porque la mayoría de ellos son testigos, ¿no? Este es escrito por soldados. Este es escrito por soldados. Y como está escrita por soldados, escúchame por favor, por eso que su lenguaje es más que todo rudimentario. Un lenguaje brusco, rudimentario. ¿Qué significa el lenguaje rudimentario, profesor? Con muchos errores, ¿no? Claro. Digamos así un poco vulgar, ¿no? Claro. Un lenguaje rudimentario es un lenguaje directo, ¿no? Popular. Porque de cierta manera no son escritores ellos. Pero con el paso del tiempo, los que comenzaron a hacer crónicas también, ¿quiénes van a hacer? Van a ser los hijos de los soldados, que muchos de ellos no vivieron esa época, pero fueron, digamos así, convivieron con todo ese proceso. No fueron testigos en el sentido de que no fueron soldados, no vivieron la etapa de invasión, sino que crecieron ya cuando el Perú estaba invadido, pero están también afianzados o identificados con todo ese proceso. Claro. Le vamos a ver acá, muchachos, que las otras crónicas son las llamadas crónicas humanísticas. Y estas crónicas humanísticas fueron escritas ¿por quién? Estos fueron escritos por hijos de soldados. Por los hijos de los soldados. ¿Correcto? Acá más que todo ya no hay un carácter por lo ahorita, claro, no hay un carácter testimonial, sino un carácter de investigación, porque como ellos no estuvieron en esa época, ¿qué tienen que hacer? Tienen que investigar de por medio. Y muchos de ellos sí han sido personas ilustradas, sí han sido personas con una educación previa, ¿ok? Y vamos a ver acá más que todo un carácter de investigación. Hay una investigación previa. Y como sí son personas en este caso ilustradas, académicas, leídas, su lenguaje va a ser un lenguaje mucho más, digamos así, trabajado, un lenguaje elaborado, correcto, un lenguaje culto, claro. Elaborado o literario, ¿no? Por ejemplo, el Inca Garcilaso de la Vega, ¿a cuál de estas dos crónicas crees que pertenecería? ¿Cuál crees? Humanística, ¿no? Claro, él no es soldado, él es hijo de un soldado, claro. Él es el hijo de un capitán español llamado Sebastián Garcilaso de la Vega. Por eso que justamente su crónica va a estar orientada más que todo a la humanística. ¿Y por qué se llama humanística, profe? Porque la intención de ellos, claro, comentarios, no sé comentarios.
No quiero ver comentarios. Ya. A lo que me refiero justamente es que, a ver, claro, Garcilaso de la Vega, como te decía, su intención más que todo fue investigar de por medio, ¿no? Investigar lo que tenía que ver más que todo con el tema del proceso de la invasión en el mundo incaico. Muy bien, él es el hijo de un soldado y vamos a hablar justamente de ese autor acá. Muy bien, y de su obra. Vamos a ver por acá. Y en este caso, su nombre verdadero de Garcilaso, por acá, todos lo conocemos como ¿qué? Todos lo conocemos como el Inca Garcilaso de la Vega. Correcto, todos lo conocemos así. Pero, vamos a ver que el nombre verdadero de este autor, ¿cuál es? Su nombre verdadero es Gómez Suárez de Figueroa. Este sería justamente el nombre real de esta autor, ¿correcto? Gómez Suárez de Figueroa. Pero él luego, ese es el nombre con el cual lo bautizan, y luego él justamente va a cambiar el nombre, ¿no? Ahora, Garcilaso, ¿por qué se hace llamar Inca? Porque sí es Inca. Lo que pasa es que él es hijo, como te digo, claro, de lo que es un capitán español llamado Sebastián Garcilaso la Vega, pero su madre es una princesa incaica. Su madre pertenece a la Panaca de Huáscar. Su madre es una cusqueña, se conoce como Isabel Chimpuobyo. Ella es hija de Hualpa Inca. Hualpa Inca es uno de los tantos hijos que tuvo Huayna Cápac. Correcto, es decir, ella, la madre de Garcilaso, ¿ok? Correcto, sí, está bien, José. La madre de Garcilaso se considera como ¿qué? Como es nieta de Huayna Cápac, bisnieta de Tupac y tataranieta de Pachacute, imagínate. La madre de Garcilaso es sobrina de Huáscar y Atahualpa, entonces quiere decir que pertenece a la Panaca real. Correcto, por eso que por la parte materna hay una parte noble, ¿no? Él pertenece a la clase aristocrática o alta de lo que es el Cusco, ¿no? Muy bien. Se consideraba a Garcilaso o se considera a Garcilaso como el primer mestizo cultural y biológico. ¿Y por qué? El proceso de la invasión fue el año de 1532. Garcilaso nace solamente 7 años después, en el 39. ¿Ok? Él nace en el 39, 1539, y fallece en 1616. ¿Correcto? Por eso, se le considera a Garcilaso como ¿qué? Como el primer mestizo cultural y biológico. Es el primer mestizo cultural y biológico. ¿Correcto? Se llama el primer mestizo cultural y biológico. ¿Qué podemos hablar también? Escúchame, de él. A ver, préstame atención. En el caso de Garcilaso, además de considerarse como el primer mestizo cultural y biológico,
Garcilaso también, ya, escuchen por favor, se le considera como uno de los autores, en este caso, que va a presentar una formación humanística, claro. Él, de cierta manera, fue educado, como es de la clase aristocrática, en una institución académica, en una universidad, tuvo conocimientos acerca del latín, del italiano, correcto, de lenguas, en este caso aparte del castellano, no solamente con su castellano, también con su quechua, el italiano y el latín. Entonces, vamos a ver que él fue formado con todos los pensamientos humanísticos de la época. ¿Por qué se llama humanística? Porque se va a centrar en describir a los grupos humanos. Y uno de los grupos humanos más importantes de América es sin duda los incas. Por eso se dice que él tiene una formación humanística. Una formación humanística. ¿Y sabes cómo te das cuenta que es una formación humanística? Porque si hablamos de las corrientes, ¿cuál fue la corriente que más influyó en Garcilaso? El llamado Renacimiento. ¿Ok? Y tú te acuerdas que el Renacimiento lo que buscaba era idealizar el pasado. ¿Y qué pasado idealizaba el Renacimiento? El pasado grecolatino. Y si pensamos en el pasado grecolatino de Garcilaso, ¿cuál sería su pasado clásico, su pasado antiguo de Garcilaso? ¿Cuál sería su cultura griega? Exacto, el incanato, ¿correcto, Aito? El incanato. Por eso se dice que frente a la formación humanística que él tiene, se puede evidenciar por parte de Garcilaso, ¿qué cosa? Él idealiza el incanato. Idealiza todo el proceso del incanato, ¿correcto? Idealiza el incanato. Muy bien. Eso es lo que vamos a ver en Garcilaso, idealiza el incanato. Además, su lenguaje, como él es influencia renacentista, vamos a ver que su estilo es equilibrado y refinado, claro. Tiene un estilo equilibrado, armonioso. Y esto más que todo, ¿por qué? Por la influencia del Renacimiento, ¿no? La influencia del Renacimiento. Influencia del Renacimiento. ¿Correcto? Muy bien. Formación humanística, idealiza el incanato, estilo equilibrado y armonioso. ¿Correcto? Ahora, vamos a ver que la obra que él escribe, él tiene diversas traducciones, obras como Diálogos de Amor, donde es una traducción de un texto, en este caso italiano, de León de Hebreo, o también tiene libros como, por ejemplo, Genealogía de García Pérez, donde hace referencia a un árbol genealógico que tiene que ver con su padre, ¿no? El árbol genealógico de su padre, o la Florida del Inca, que hace referencia a la expedición de Hernando de Soto a la zona de la Florida, ¿no? Que está ubicada en la zona de Norteamérica, ¿correcto? Entonces tiene libros previos, pero sin duda uno de los libros que a él más le interesó desarrollar y que se centró por muchos años en eso fue justamente hablar sobre los incas. Pero cuando él comenzó a hablar de los incas se dio cuenta que había muchas crónicas que habían sido escritas previamente, pero que estas crónicas como que de cierta manera no daban la información adecuada o correcta acerca del incanato. Por eso él dice que movido por su amor propio hacia lo que es la cultura incaica, claro, vamos a ver que él va a comenzar a escribir estas crónicas. Pero más que crónicas van a ser para él comentarios, pero van a ser comentarios verdaderos, reales acerca de los incas. Por eso, muchachos, él escribe estos llamados comentarios reales. A ver, en los comentarios reales, no, estás confundiéndote, Julio. Ese es Garcilaso de la Vega, pero el español, Julio. El que estamos hablando es el peruano. Del que estás hablando, ese es el español, no es el peruano. ¿Correcto? Ese verso, por voz de morir y por un pueblo, es del español.
español, no del peruano. Hay otro que es Garcilaso Oreja español. ¿Comentarios? No, es comentarios reales. No he escuchado comentarios. A ver, veamos acá. Prestemos atención, por favor. Hay que recordar que este libro fue publicado en dos partes. Y por ahí, yo recuerdo que la última parte fue publicada en 1617, pero, a ver, búscame esa información. No sé si fue en 1607 o 1609 u 8 que fue publicado el primer libro. ¿Puedes ayudarme con esa información? Pero creo que fue en 1607, 8 o 9. Fue publicado el primer libro. ¿Por ahí? Ayúdame. 1609, profe. Ahí está, 1609, porque el segundo fue 1617, ¿no? Ahí está, perfecto, muy bien. Este libro fue publicado, como tú sabes, en dos partes. Gracias, ¿ah? El primer libro fue publicado en el año 1609, como se llama, correcto. Este primer libro tiene un objetivo, dice Garcilaso, ¿no? En el provecho al lector, él plantea el objetivo de este primer libro. ¿Cuál va a ser el objetivo? Dice, ¿no? Aunque ha habido españoles curiosos que han escrito sobre los reinos de México y Perú, no ha sido con la relación entera que de ella se pueda dar, que lo he visto yo, por ser natural de la ciudad del Cusco, que fue otra Roma en aquel imperio, que tengo más larga y clara noticia que hasta ahora otros autores han dado. ¿Qué está queriendo hacer en este primer libro? Corregir lo que otros autores han dicho sobre los incas y que no han sido tan ciertas. Por eso que este primer libro tiene que, como objetivo, corregir la versión de otros cronistas. Ese es el objetivo del primer libro, corregir la versión de otros cronistas. Pero para eso tenemos que saber algunas características. Garcilaso tiene un conocimiento amplio sobre el mundo incaico. ¿Por qué, profesor? Porque fue inca. Porque su madre fue una princesa incaica, creció dentro de lo que fue la panaca incaica, conoce sobre los incas. Y no solamente eso, sino que conoce algo que los cronistas españoles no conocen. Conoce el quechua, conoce el aymara, conoce lenguas que los españoles desconocen. Por ello que vamos a ver que acá él tiene un conocimiento, en esta vas a ver un saber, vas a darte cuenta que hay un saber enciclopédico sobre los incas. Hay un saber enciclopédico sobre los incas. Hay un conocimiento de su naturaleza, de su fauna, de su origen y todo ello. Además, hay que recordar que ¿por qué Garcilaso justifica o señala que lo que él ha escrito o lo que justamente él nos va a contar es verdadero? ¿Por qué motivo justamente señala eso? ¿Cuáles aquellos elementos que avalan que él lo que cuente o lo que narre sea verdad? ¿Sabes en qué se avala, en qué se sustenta? En su origen y en su conocimiento además del quechua. Vamos a ver que en este caso los elementos que le brindan cierta autoridad, ¿no? Claro, en este caso la autoridad de Garcilaso está sustentada en dos elementos. ¿Cuáles son estos dos elementos? Un primer elemento tiene que saber con su origen incaico, un origen cusqueño, él nació en el Cusco, y también su dominio del quechua. ¿Correcto? Él conoce el quechua muy bien. Además, él toma como fuente dos tipos de relatos. Vamos a ver acá cuáles van a ser sus fuentes. Él tiene en este caso dos fuentes. Fuentes orales y fuentes escritas. Las fuentes orales están relacionadas con ¿qué? Con testimonios familiares, más que todo de la raíz maternal, ¿ok? Con
testimonios de la raíz materna. Claro, vamos a ver, muchachos, que con relación a las fuentes orales, son los relatos de la madre quienes van a nutrir lo que está contando Garcilaso de la Vega, el Inca. En cambio, las fuentes escritas, él toma como base a un cronista, ¿no? Él se basa en el cronista Blas Valera. ¿Correcto? Blas Valera. ¿Qué va a ser justamente un cronista, muchachos? Escuchen por favor. Blas Valera va a ser un cronista mestizo como Garcilaso. Garcilaso va a tomar como referencia justamente lo que está haciendo Blas Valera. ¿Correcto? Ahora, además de esto, hay que recordar que en esta obra también, como que Garcilaso quiere recordar todo lo que fue el Imperio Incaico. Por eso se dice que también en esta obra hay un carácter nostálgico. Hay un carácter nostálgico o elegíaco. Porque de cierta manera Garcilaso crea una atmósfera donde hay una añoranza al incanato y señala que el causante de todo este, digamos así, el problema que aconteció, cómo el incanato fue destruido, fue no Huáscar, sino Atahualpa, ¿no? Es decir, que Atahualpa es el culpable directo de toda la destrucción del mundo incaico, ¿no? A ver, ¿cuáles son los temas que se desarrollan en este primer libro? Por ejemplo, uno de los temas importantes en este primer libro tiene que ver con ¿qué? Con los pueblos preincaicos. ¿Cómo eran estos pueblos preincaicos? Eran pueblos salvajes. Eran pueblos que vivían en la barbarie, incivilizados, y que llegan los incas para apoderarse de estos pueblos y civilizarlos. Vamos a ver que justamente habla primero de los pueblos preincaicos. Como te digo, eran salvajes. Y luego también habla del origen del incanato, el origen del incanato, y no solamente el origen del incanato, también habla acerca de la sucesión de sus reyes, si toda la línea generacional de los incas, ¿no? La línea generacional de los incas. Y luego también va a hablar acerca de qué. Va a hablar también acerca de lo que tiene que ver con todo lo que es el mundo incaico, ¿no? Todo lo que es el mundo incaico. Su cultura, sus creencias, todo lo que es su idiosincrasia. La idiosincrasia del mundo incaico. ¿Correcto, chicos? Toda la idiosincrasia del mundo incaico. Con relación a esto tiene que ver el primer libro. Cuando él publica el segundo libro, lo que pasa con él es que cuando su padre, Sebastián Garcilaso de la Vega, muere, él va a ir a reclamar una herencia. Pero sucede que le niega dicha herencia porque se comenta que su padre ha sido un traidor a España. Entonces, lo que él va a averiguar es que no ha sido así. Se le culpa a su padre de haber traicionado a la corona española, ayudando a Gonzalo Pizarro cuando se dio la llamada rebelión de los encomenderos. Entonces, él va a publicar un libro donde va a contar que su padre no fue un traidor, que no traicionó a la corona española. Esta crónica se va a publicar en el 1617 póstumamente. Se va a llamar Historia General del Perú. Y en este libro, vamos a ver que va a hablar netamente de lo que es la invasión y todo el proceso de la conquista. Ya no va a hablar de los incas como tal, sino de todo el proceso de la invasión. ¿Okay?
Acá vamos a ver que su objetivo principal es reivindicar la figura del padre. Claro, al padre se había tomado como una persona traidora y lo que va a buscar en este libro es reivindicar la figura del padre, ¿no? Objetivo, reivindicar la figura paternal. ¿Correcto? A ver, ¿cuál es? Por ejemplo, en el primer libro la historia termina cuando matan al inca llamado Mancoí, ¿correcto? En este caso, en el segundo libro, ¿cuáles van a ser los temas? Como te dije, uno de los temas va a ser el proceso de la conquista, todo el proceso de la invasión española. Y cuando los españoles se instauraron dentro de lo que era el Perú, ¿qué hubo entre ellos? Un conflicto, ¿cierto? Lo que vamos a llamar las guerras civiles entre españoles. Guerras civiles entre españoles. ¿Correcto? Las guerras civiles entre españoles, ¿no? Claro, pizarristas versus almagristas. ¿Correcto, chicos? Hasta acá. ¿Estamos todos de acuerdo, muchachos? ¿Todo bien hasta acá? Tómale captura, por favor. Como se puede ver en la imagen, no es una historia como tal, sino son documentos que relatan básicamente lo que fue el proceso de la invasión y previamente lo que era el mundo incaico como tal. ¿Todo bien hasta acá, muchachos? ¿Sí? ¿Todo correcto hasta este punto? Ya, tómenle captura, por favor. Listo. No viene Ollanta, José. A ver, sigamos, un momento ya.
Ahora, siguiendo con, la literatura, con lo que es literatura peruana esta semana, escuchen por favor. Siguiendo con esto, vamos a desarrollar lo que tiene que ver, ¿me escuchan chicos? ¿Me escuchan? Lo que tiene que ver con ¿qué? Con lo que es literatura de la República ya. Y si vamos a hablar de literatura de la República, vamos a ver por acá. Literatura de la República. Vamos a hablar entonces, muchachos, ¿de qué? De lo que es la primera corriente republicana en nuestro país. ¿Y cuál va a ser esta corriente? Una corriente conocida como el costumbrismo. Muy bien. El costumbrismo peruano. El costumbrismo. A ver. ¿Qué características vamos a encontrar en esta corriente? A ver. Una de las primeras, escucha por favor, una de las primeras características que aparece con relación al costumbrismo es que se considera como, o una de las primeras ideas, como la primera corriente republicana. ¿Muy bien? Es la primera corriente republicana. ¿Por qué se llama costumbrismo? Porque lo que hace es justamente describir las costumbres o el folclore nacional, pero no describe de todo el país, sino solamente se centra en Lima. Por eso que es una literatura localista. Acá hay una mirada localista. ¿Qué significa esto? Que es una mirada solamente que se centra en Lima, limenista. ¿Correcto? Una mirada limenista. Además, que lo que sucede aquí en el costumbrismo es que se retrata principalmente todo lo que es la idiosincrasia limeña, ¿no? Retrata el folclore, ¿no? Retrata las costumbres locales, las costumbres citadinas o locales. ¿Qué más? Pero lo describe de una forma, en este caso, seria, objetiva, crítica, no, sino de una forma irónica, burlona, ¿correcto? Vamos a ver acá que también hay una tendencia, ¿no? Tendencia irónica y sarcástica. ¿Y sobre qué va a ironizar? Va a ironizar sobre, por ejemplo, lo que son los personajes, como dice, ¿no? Los personajes típicos de la sociedad, ¿no? Los llamados arquetipos sociales. Los arquetipos sociales. ¿Qué es un arquetipo social, profesor? Los personajes típicos de la sociedad, ¿no? Por tu casa, por ejemplo, ¿qué personajes típicos tienes por tu casa? Tienes, por ejemplo, quizás a la viejita chismosa, tienes quizás ahí al vecino, ¿no? Al vecino borracho, ¿no? A los amigos que son a los Dragon Ball, ¿no? A los Dragon Ball también por ahí. Ahí está, mira. Ahí también tienes aquí a la tía Veneno, a la tía Broster, ¿no? La tía que vende moliente, al vecino de la tienda, al de la librería, al vecino que pone su música los fines de semana para que todo el barrio escuche su música, ¿correcto? Ahí está, también tienes a los chocolateros, muy bien, a los Willy Wonka, ¿no? Full chocolate, al chamo, también tenemos un chamo, todos tenemos un chamo, ¿no? Ahí está. Al colombiano también. Al colocho, muy bien, muy bien, muy bien. Al Brian, todos tenemos un Brian, ¿no? También. Ahora, no solamente critican a los arquetipos sociales, sino que también van a criticar a lo que es
el tema gubernamental. Acuérdate que estamos en una etapa 1800, más o menos el costumbre se desarrolla en 1828. Estamos en una etapa donde lo que predomina son los militares. Por eso justamente, muchachos, también va a haber una crítica hacia el Estado. No solamente critica o ironiza sobre los arquetipos sociales, sino también hay una crítica hacia la política. Hacia la política también. Más que todos los militares, ¿no? Porque estamos en una etapa llamada militarismo, donde asumía un general, venía otro general, y así, golpe tras golpe tras golpe, ¿no? Eso es lo que se ve acá. Ahora, además de la tendencia irónica, sarcástica, como te decía, el propósito que tenían los costumbristas, aparte de ironizar, era un propósito más que todo moral, ¿no? En el sentido de que de describir los vicios de la sociedad. Claro, van a criticar lo que es la alcahuetería, la chismosería, la infidelidad, las falsas apariencias. Por eso que acá vamos a ver un propósito más que todo moral. Un propósito moral porque hay una crítica a los vicios sociales. Hay una crítica a los vicios sociales. ¿Correcto? Hay una crítica claro. Y así como es una corriente, también tiene influencia de corrientes extranjeras, ¿correcto? Por ahí. Acá vamos a ver por eso influencia de dos corrientes. Está la influencia del neoclasicismo y también acá del romanticismo también influye acá. A ver, ¿qué influye el neoclasicismo y qué influye el romanticismo? Te explico. El neoclásico influye más que todo en describir lo que está pasando, pero siempre con una intención didáctica. Es decir, las obras no se quedaron solamente en la crítica, sino que también aportaron una enseñanza de por medio, el llamado fin didáctico. El fin didáctico, ¿correcto? Y en la parte del romanticismo, ¿en qué influye el romanticismo? Justamente influye en describir los elementos populares, ¿no? El tema de lo popular. El tema de lo popular. Describir lo popular más que todo, ¿correcto? Muy bien. Hay que recordar que acá también tenemos dos tendencias. Se desarrollan dos tendencias. ¿Cuáles son estas dos tendencias, profesor? Hay que recordar que dentro de lo que es el costumbrismo se desarrolla primero el anticriollismo. Claro, esa tendencia va en contra más que todo de los elementos populares, criollos, ¿desarrollado por quién? ¿Quién desarrolló esta tendencia llamada anticriollismo? Felipe Pardo y Aliaga. Felipe Pardo y Aliaga. Él critica a la sociedad criolla. Su mirada, él es más una mirada más conservadora, ¿no? Él más que todo es culto, conservadora, pertenece a la aristocracia, ¿no? Conservador, aristocrático, ¿ok? Y su lenguaje más que todo es su lenguaje culto. Quizás de él hemos leído una historia muy conocida, un artículo de costumbre llamado Un viaje, donde está la famosa historia de quién, del niño Goyito. ¿Te acordás del niño Goyito? ¿De quién? El niño Goyito. ¿Quién es? Profe, ¿Goyo? No. Julio. Bueno, también, ¿no? El niño Goyito. Goyito, su nombre es Gregorio, pero le dicen, a pesar de tener 58 años, le llaman niño Goyito.
porque siempre vivió bajo las faldas de su familia materna, de sus hermanos. Entonces, siempre vamos a ver ahí sobre el niño Goyito que va a hacer un viaje hacia Chile, que va a hacer toda una parafernalia, todo un escándalo por su viaje, ¿no? La gente va a ir a despedirlo, se van a enterar por ahí que el niño Goyito va a viajar. Van a ir sus hermanas a despedirlo, va a ir el panadero que siempre le compra pan al niño Goyito, va a ir el sastre, va a ir la señora del barrio, todos van a ir a despedir al niño Goyito. Toda Lima se había acumulado, se había reunido para darle la despedida al niño Goyito cuando se va a embarcar del Callao hacia Chile, ¿no? Entonces, de cierta manera esta historia relata un poco, a veces, quizás, los actos exagerados propios de la clase criolla y también la actitud un poco engreída de este personaje aristocrático llamado el niño Goyito, ¿no? Muy bien. Ahora, otra tendencia también vemos acá, el llamado criollismo. En cambio, el criollismo es desarrollado más que todo ¿por quién? Por Manuel Asensio Segura. O será como padre del teatro peruano, ¿no? ¿Ok? Él más que todo retrata los inicios de la vida republicana o será como padre del teatro peruano, padre del teatro nacional. Y su estilo más que todo es popular, liberal. ¿Correcto? ¿Y qué tenemos de seguro? Tenemos esta obra teatral, esta comedia de costumbres, conocida como ¿qué? Como Ñacatí. Ahí está. A ver, ¿qué sabemos de Ñacatita, muchachos? Sabemos que es una comedia de costumbres. Sabemos también que se divide en ¿cuántos actos? Se divide en 4 actos. ¿Correcto? Ahora, esta historia está basada en una historia anterior, basada en una historia española. Está basada en una obra llamada El Cid de las Niñas, ¿ok? Basada en la obra, ¿no? El Cid de las Niñas, donde se habla también del tema del matrimonio por interés. Ahora,
lo más interesante en esta obra? Primero, como es una obra neoclásica, acá vamos a ver que se respetan las unidades clásicas. Se respetan las unidades clásicas. Además de respetar las unidades clásicas, vamos a ver que en esta obra, por ejemplo, claro, lo más interesante en esta obra es el tema del lenguaje, porque lo que hace Segura es incorporar un lenguaje lleno de frases criollas, ¿ok? Acá incorpora, vamos a ver acá, incorpora frases criollas de la época. Frases criollas. Muy bien. Además, que los personajes, ¿no? Es un lenguaje más que todo claro. Por ejemplo, ¿cómo se le decía, no? Viejo zarrapastroso, torpe, feo, andrajoso. Incluso el insulto, ¿no? Si alguien era demasiado feo, horrible, decía, cara de salvo con yuyo. Imagínate. ¿No? Yuyo. Incluso las chicas que eran supuestamente tranquilas, refinaditas, que no matan ni una mosca, carita de mosquita muerta, como le dicen, en esa época le decían mositas currutacas. Así le decían, imagínate, una mosita currutaca. Currutaca como que fingidita, ¿no? La fingidita. ¿Ok? Ahora, vamos a ver, muchachos, que por ello, además de las frases criollas, ¿ok? Modosita, claro, eso es en Colombia, ¿no? Modosita es en Colombia. Vamos a ver, como te decía también acá, escúchame, hay una caricaturación, ¿no? Una caricaturización de los personajes. Los personajes se caricaturizan en el sentido de que son muy exagerados de los personajes. Y no solamente eso, sino que acá curiosamente se va a aplicar también una técnica llamada Deus ex machina. ¿Qué es el Deus ex machina? Es un personaje que va a dar solución a la historia, el que soluciona el conflicto. El que soluciona el conflicto. ¿Y quién va a ser el que nos solucione el conflicto? Un personaje llamado Don Juan. ¿Correcto? A ver, el tema principal de la obra tiene que ver con ¿qué? Con la alcahuetería y la chismosería. La alcahuetería y chismosería. Otro tema también importante es el matrimonio por interés. Quieren casar a la chica por interés, ¿no? Matrimonio por interés. Y acá vamos a ver que cada personaje también va a representar una característica. Acá vamos a ver, muchachos, un pequeño triángulo amoroso. Escuchen. Por acá tenemos a Juliana. Juliana tiene como madre ¿a quién? A Doña Rufina. Y a padre Don Juan, Don Jesús. Juliana, Doña Rufina representa el interés. Don Jesús, la cordura, la prudencia. Y Juliana no se quiere casar con este hombre que la madre apoya, llamado en este caso Don Alejo. No quiere casarse con él. Por eso que ella representa, de cierta manera, ¿qué cosa? La rebeldía. La rebeldía. Y Don Jesús quiere que su hija más bien se comprometa con un jovencito que ha sido hijo de un hombre que lo ayudó mucho a él en la guerra, que le salvó la vida. Un joven llamado Manuel o Don Manuel. Chiquillo está.
Él representa de cierta manera el amor sincero. En cambio, don Alejo representa ¿qué cosa? Money. Lo que es claro. Dinero, dinero. Claro, el tema del dinero, pero más que todo el tema también de las falsas apariencias. Las falsas apariencias. La fanfarronería. Fanfarronería. Y también el gusto por todo lo que tenga que ver, claro, en este caso, claro, hablar francés, ciertas palabras en francés, ¿no? Y también el tema del gusto por lo costoso, lo caro. Eso se llama esnovismo, ¿no? El esnovismo. El esnovismo, repito, es justamente el gusto por lo caro, lo costoso. Y acá, ñacatita va a representar lo que tiene que ver, ¿qué cosa? Con lo que es la chismosería, ¿no? El chisme. ¿Bien? ¿Correcto? A ver. ¿De acuerdo? A ver. Vemos acá, muchachos, que la obra comienza con una discusión entre doña Rufina y don Jesús. Don Jesús le dice a doña Rufina: ¿se te ha metido el demonio dentro del cuerpo, mujer? Con don Alejo no puede ser. Con cabal, con él, señor. ¿A quién le quiere dar marido? ¿A quién se le quiere dar por marido a mi hija? A un sempiterno hablador que tiene más dengue que musita currutaca, dice, ¿no? A un baboso, a un dominguejo, a un asmerreír y grasejo de toda lima, dice. Y doña Rufina, mira, la gente que da el informe miente, lo han transformado en gobierno de forma y mienten hasta por los codos. ¿Y a quién querrá para yerno tuyo? Le dice doña Rufina, hablando de joven Manuel, ¿no? A un mozo zarrapastroso, torpe, feo, andrajoso y cara de saco con yuyo. No, señor, no, señor, no. Ese tal Manongo no se casará con mi hija. Vaya, lleve su vasija con agua de otro porongo, le dice, ¿no? Entonces vamos a ver ahí que lo que se puede iniciar el primero es una discusión, pero el lenguaje popular que tienen estos personajes criollos, ¿no? Ahora, en ese momento llega a la casa ¿quién? Don Alejo. Y cuando don Alejo llega a la casa, llega a ver, por acá. Ahí está. Llega a saludar, en este caso, ¿no? A buscar a Juliana. Y como que don Jesús le incomoda un poco acerca de su presencia, ¿no? ¿Y cómo se va, madame? Le pregunta en este caso don Alejo, ¿no? Y doña Alfina, ¿cómo me voy? No, yo me quedo acá. No, le estoy preguntando cómo está usted, le dice. Yo muy bien. Y luego llaman en este caso a Juliana, ¿no? Puede, sí, no se preocupe, ahorita mismo va a dar a Julianita. Y la llama a Juliana, y Juliana es la típica chica que le incomoda la presencia de don Alejo, ¿no? Ay, papá, sí. ¿Qué tal, Pedro? Hola, don Alejo. ¿Qué tal? ¿Sí? Qué gracioso. ¿Sí? Qué risa. ¿Sí? Oh. ¿Quiere que le invite algo? ¿A retirarse? Entonces, ella su actitud justamente es así contra ella, ¿no? Ahora, cuando de pronto don Alejo se va a un costado, doña Rufina, al ver esa actitud, Julián dice: un ratito, don Alejo, ven para que aquí, perito. Oye, muchachita, ¿cómo te vas a portar así? Haciendo esas caras a don Alejo. ¿Qué te has creído, lisura? ¿Qué te piensas? El mejor partido que puede tener acá mismo una persona. Te lo he conseguido y tú haciendo esas caras. Muchachita, el demonio, me vas a matar de un patatazo ahí. No te digas. Mira, sonríe bien. Muerda todos esos dientes deformes que tienes hoy a don Alejo. Tienes acá. Claro. Pero si fuera el otro muchachito, ese tal Manuel, ahí sí sonríes de boca a boca, ¿no? Muchachita, qué lisura. Mira, que yo bajo este techo tendrá que hacer todo lo que yo te diga. ¿Ok? ¿Quieres que tu madre sufra? Dales compensación. Por favor, Julián. De cierta manera, muchachos, vamos a ver que
Como que Juliana no estaba de acuerdo. Dice, ¿no sabes qué, mamá? No, porque yo no quiero estar con don Alejo, no me gusta don Alejo, yo no estoy enamorada de él, mamá. Yo no quiero casarme con él. Entonces, ahí vamos a ver que Juliana muestra justamente esa rebeldía. Ahora, en ese momento, ¿quién va a aparecer? Ñacatita. Ñacatita, escuchando esos gritos, ingresa a la casa y le pregunta, ¿pero qué pasa, doña Rufina? ¿Por qué tantas molestias? ¿Por qué tantos gritos? Escúchate de la esquina, ¿qué está pasando? Y le cuentan, ¿no? Y doña Rufina, para hacer alcahueta, no sé la alcahuetería, trata de hablar con Juliana para hacerle entender que lo mejor que puede hacer es casarse con don Alejo. Yo sé que él no es guapo, no es bello, y que está viejo, un poquito viejo. Pero hija, escucha, tiene plata. Eso es lo que interesa, los reales, el dinero. ¿Ah? ¿Qué importa el amor, el amor, el amor? ¿Ah? El amor, cuando llega el hambre, se va por las ventanas. Lo que importa es los chimirines. Además, ¿cuánto tiempo te va a durar la paloma? ¿Ok? Un par de años más. Y el viejo alza vuelo y te quedas con todo, hija. Con todo. ¿Ah? De esa manera vamos a ver que Ñacatita trata de alcahuetear, ¿no? Pero Juliana no. ¿Sabe qué? No me interesa lo que usted diga, vieja chimosa. A mí no me interesa lo que diga. Yo no quiero casarme con don Alejo. Y en ese momento, cuando está en su balcón, aparece terrible, miren. ¿Ok? Vamos a ver que Manuel justamente va a ir a visitarlo. Cuando va Manuel a visitarlo, vamos a ver que Juliana le cuenta a Manuel lo que está pasando. Dice Manuel, me quieren casar a mí con don Alejo. ¿Con don Alejo? Pero ese es un señor, ¿cómo te van a querer casar? Sí, no sé qué cosas se le ha metido dentro de la cabeza de mi mamá, que quiere casarme. Pero, Juliana, ¿tú quieres casarte conmigo? ¿Tú no quieres a él? Ay, Manuel, ¿cómo crees que voy a quererlo a él? Yo no quiero a don Alejo. Si algún día de estos yo quisiera casarme, o yo pienso en casarme, sería contigo, Manuel, con nadie más, le dice. Pero vamos a ver ahí que en ese momento que están conversando Manuel y Juliana, ¿qué sucede? Doña Rufina aparece y los va a botar, los va a expulsar, ¿entiendes? ¿Ok? Claro, don Jesús apoyaba a Manuel, correcto. Ahora, cuando ve esta situación de Ñacatita, le hace creer a Manuel que lo va a apoyar. Le dice, no, Manuel, ¿sabes qué? Yo he visto que realmente tú amas mucho a Juliana. Y yo voy a hablar con doña Rufina, mi amiga, para que te dé la venia y tú puedas estar con Juliana. Pero creo que la única forma de que pueda suceder esto es que tú y él fugite del nido. ¿Qué? Que vuelen alto, que se vayan, que huyan. Se le convence a que Manuel le pide a Juliana, que son jóvenes, que se fuguen de la casa. Y que incluso ella tiene un espacio que le pueda alquilar para que puedan vivir ahí. Entonces Manuel le da todos sus ahorros a Ñacatita, dinero, le da un montón de dinero para que le pueda preparar todo ese espacio para que Manuel y Juliana puedan vivir ahí. Manuel habla con Juliana ¿para qué? Para escaparse. Juliana no acepta al inicio, pero la tanta insistencia de Manuel, al final, ¿qué va a suceder? Sucede que Juliana acepta. Y cuando están a punto de escaparse, Ñacatita grita, ¿no? Doña Rufina, se llevan a su hija. Y en ese momento vamos a ver que doña Rufina sale, oye, muchachito, ¿qué es lo que te pasa hoy? Y empieza el problema, ¿no? Y lo botan a Manuel. Incluso aparece don Jesús y dice, mira, don Jesús, usted que apoya tanto a este muchacho, mire, se quiere secuestrar a nuestra hija. No, don Jesús, eso no es así. Y al final don Jesús le va a quitar el apoyo a Manuel. ¿Y quién va a tener? Incluso, pero cuando dice, pero doña Ñacatita, usted me dijo que me iba a apoyar. Hable con doña Rufina. Joven, yo a usted no la conozco, joven. Pero ¿cómo que no me conoce? Si hace poco me ha hablado, hasta le ha dado dinero. ¿Dinero? ¿Qué dinero, joven? ¿Qué está dando usted? ¿A quién le ha dado dinero? Ay, doña Rufina, este señor está calumniando a este joven. Imagina. Ahora vamos a ver, muchachos, que en ese momento, el que va a tener el camino libre, ¿quién va a ser? Don Alejo. Y don Alejo está a punto de casarse con Juliana si no fuera ¿por qué?
porque llega don Juan. Llega, ¿no? Toca la puerta, don Jesús le abre la puerta y dice, uy, justo, mire, qué bueno verlo por acá, don Alejo. Tengo una carta para usted. Sí, para mí, sí. De su esposa. Y todos, ¿no? ¿Qué? ¿Su esposa? Claro, usted no está casado. De su esposa que está en el Cusco. Cuando estuve por ahí me la entregó para darle a usted. Pues ahí se enteran todos que don Alejo estaba casado. Y don Alejo no lo niega. Incluso le dice que está casado, pero que es un problema de juventud y que lo va a solucionar. Y que continúe con la boda con Julián. Esa doña Rufina no acepta eso, lo bota don Alejo, la bota a doña Catina por la vieja chimosa de Cahueta que echó todo esto, y en este caso, don Jesús también bota a doña Rufina. ¿Por qué? Porque esta señora está a punto de casar a su hija con un hombre ya casado, ¿no? Que vamos a ver que cuando está a punto de votarla, don Jesús le habla don Juan le habla a don Jesús. Don Jesús, ¿pero por qué va a votar a doña Rufina? Ella, así como usted también ha sido víctima de todo esto. Mira cómo llora de consolar. Perdona a su esposa. Y al final don Jesús perdona a doña Rufina dándole una lección, diciéndole, no, escucha doña Rufina y que te sirva esto de lección. Que la mayor fortaleza que un hombre tiene no está en su billetera, sino en su corazón, le dice. ¿Ok? Todo lo demás es pamplina, ambición. Lo que vale más que todo de la familia es la unión, le dice. Pero vamos a ver ahí, don Jesús perdona a doña Rufina. Y de pronto Manuelito que estaba afuera, llorando, no te cases, Juliana, no te cases. Al final, al Manuel lo hace, en este caso, ingresar. Y cuando ingresa Manuel, en este caso, tiene miedo, ¿no? Doña Rufina lo ve, Manuel, no, me va a pegar, me va a tirar pinche. No, tranquilo, no, Manuel. Si anteriormente yo te juzgué mal, ahora te juzgo de una forma correcta. Abro mis brazos y bienvenido a la familia, hijo. ¿No? Y le da la bienvenida en este caso a Manuel. Y de esa manera, muchachos, tanto Manuel como Julián están juntos y don Jesús y doña Rufina también. ¿Ok, chicos? ¿Todo hasta acá? ¿Todo perfecto, muchachos? Ah, qué ver tú sí. Muy bien, ahora sí. Vamos a resolver, en este caso, el material de hoy, por favor. Revisemos el material de hoy, por favor. ¿Ya? Revisemos el material. Oh, para la madre, es terrible la mirada. Usted no tiene compasión de nada, la mirada. ¿Ah? Sin compasión. A ver, vamos a las claves. A ver, en la pregunta número 1, la clave sería casa, muy bien, porque en este fragmento está hablando justamente del origen de los incas. En la pregunta número 2, de acuerdo, la hora de una visión idealizada y diferente hay que quedar correcto. Un enfoque falso, la 3 también. Y avión, 2 avión, 3. Sobre las crónicas, utiliza un estilo narrativo, condiciones correcto. Un narrador tipo personaje o protagonista, falso. Significa narrar, no. 3 casa, muy bien. 4. Sobre Garcilaso, a ver. Armonioso y tan correcto. Estilo barroco, no. Renacentista. También toma como referencia como Blas Valera.
Y se publicaron, no. Historia general del Perú se publicó póstumamente. 4 dados. 5. ¿Se puede afirmar que Rosa Convento fue la aparición de la... Claro, 5 dados. 5 dados. Vamos a ver, por ejemplo, por acá. La 6. A ver. El cancelazo es un relato mítico y fantástico, falso. La 2 es correcta. También habla del orden político de suyo y reivindica el pasado indígena, ¿no? 6, casa. 7 sería avión, correcto. Acá vamos a ver que en la 8, ya viendo con el costumbrismo, notamos un tono satírico de la forma de la actitud de la clase social limeña de esa época, ¿no? Claro, las amantes hermanitas que solo por el buen hermano pudieron hacer el correcto, el edificio ahí por primera vez callado, las infelices no se quitan el pañuelo de los ojos y lo mismo le sucede al viajero. 8 dado. En la 9, por ejemplo, ¿qué notamos acá? Cada día está más cerco, no hay que tocar otra tecla, sino matarlo o dejarlo. Ahora tiene una gresca con él, pero para nada, si es más duro que una peña, ¿no? Si es más duro que una peña es un tipo de frase, habla popular, ¿no? 9 beso. Señora, usted lo pasa, salga usted aquí volando, dice acá en la 9. Usted no se debe casar con ella, ¿no? ¿Y por qué no? Porque yo le he impuesto, yo a quien se la puedo dar con permiso. Chitón le dice. Vamos a ver que vemos el conflicto familiar que se ve acá debido a las imposiciones en el matrimonio, ¿no? 10 barco, 11. A ver, notamos acá en este caso que ¿qué escena ejemplifica esto cuando Delfín insiste a Juliana que acepte casarse con Don Alejo, ¿no? 11 dedo, 12. 12 vamos a ver sobre la obra, sobre Segura. ¿Ok? Las obras de Segura carecen de intención crítica y sin intención de costumbres, falso. Función de personajes coloquial no se fide, correcto, oralidad limeña. Supiera tratar esta escena de personajes, falso, enano. 13, 12, enano, 13. Ñancatita manipula el conocimiento, correcto. Don Jesús y Juliana enfrentan las impresiones de Doña Rufina, claro, porque Doña Rufina quiere casar a Don Juliana con Don Alejo y ellos no quieren, ¿no? Y ahora culmina con una falso. 13 dado, muy bien, 13 dado. 14 vamos a ver, muchachos, que son representaciones típicas del criollismo limeño de esa época, ¿no? 14 casa y 15, a ver. Ñacatita busca unirse sentimentalmente a Julián y Manuel, falso. Doña Rufina quiere que su hija Julián se case con Don Alejo, ¿verdad? Julián está enamorada en secreto de un protegido Jesús, claro, Manuel, ¿verdad? Al final Don Jesús expulsa a Don Alejo y Ñacatita de su hogar. Eso también es cierto, ¿no? Claro, ¿verdad? 15 sería eso. Muy bien, chicos, nos quedamos hasta acá. Nos vemos yo mediante la próxima semana, jóvenes. Gracias por su tiempo y atención. Muy bien, chicos, gracias. Nos vemos, amigo. Gracias, profe. Gracias.